que hemos hecho antes, yo he presentado una metodología que se llama Action, ¿no? Sí, Action. Parece que las cosas en inglés parece que sean más buenas. Y Action, que es esta metodología, este acrónimo, define un poco una metodología para enfocar tu comunicación. La A de Action sería el alcance. ¿Qué quieres conseguir con tu comunicación? ¿Vale? El taller que hemos hecho era de comunicación efectiva, es decir, que cuando yo comunico es para conseguir algo, ¿vale? Para lanzar lo que llamamos una llamada a la acción, un call to action, y obtener una respuesta de ese call to action. ¿Cuál es el alcance de lo que yo quiero comunicar? ¿Qué quiero provocar? ¿Qué acciones? ¿Qué reacciones en esa audiencia, en ese grupo humano que me está escuchando? La C de Action es la conexión. Si no conocemos, empatizamos con nuestra audiencia, jamás seremos capaces de poder conectar y tener esa autoridad que da el que nos reconozcan también a nosotros como personas a las que pueden confiar. Esa empatía, esa conexión es absolutamente necesaria para poder dar ese mensaje, para poder ejercer esa comunicación efectiva. La T de Action, la T es el tono. ¿Cómo modulamos el tono? No es lo mismo hablar a un equipo de trabajo que acaba de hacer un banquete fenomenal y que queremos darle un mensaje de premio, que están eufóricos, a tener que comunicar que desafortunadamente nuestro director de recursos humanos ha sido cesado, ¿no? Y que van a haber unos cambios, o que nuestro CEO, el mayor dirigente de la empresa, ha sido cesado y nos quedamos un poco sin saber qué hacer. No es lo mismo hablar con tus hijos acerca del fin de semana que hablar con tus amigas acerca de la próxima escapada que vamos a hacer juntas. Conectar con esa audiencia, entender lo que quiere, qué necesita, qué soluciones está buscando, cuáles son sus problemas, nos ayuda a poder comunicar y a poder ser más efectivos con esa llamada a la acción. Todo esto hay que integrarlo, la I de Action, hay que integrarlo en el momentum en el que estamos dando esa comunicación, y hay que buscar ese momentum para que esta comunicación sea efectiva. Hay veces que hay que hablar en un despacho cerrado, otras en un escenario. Otras veces hay que hacerlo como cuando damos el briefing en un hotel o un restaurante, ¿no? En una sala de hotel o de restaurante. Ese espacio que va a ser el escenario de nuestra comunicación, también hay que saber integrarse dentro de él para que nos apoye y consigamos esa respuesta a nuestra llamada a la acción. Evaluar constantemente cuál es el lenguaje corporal, cuál es el lenguaje verbal de las personas a las que estamos hablando, a las que estamos comunicando, cómo están reaccionando. Esos inputs nos permiten saber si lo que queremos conseguir está en el camino adecuado para poderlo conseguir. Y finalmente, la N es el nivel de impacto. En una comunicación efectiva en la que queremos conseguir algo del grupo de personas o de la persona a la cual estamos hablando, la queremos motivar, la queremos estimular, queremos apoyarla para que haga un cambio. Para todo eso necesitamos también saber cuál va a ser el impacto. ¿Realmente esta persona, después de la comunicación, ha hecho lo que yo quería que hiciera? ¿Está más motivada? ¿Está más estimulada? ¿He logrado el objetivo de mi comunicación? Esta es la metodología Action que hemos analizado entre todas. Hemos hablado también de cuando te subes a un escenario, ¿no? Cosas que son elementos que te pueden ayudar a comunicar mejor, ¿no? Las pausas. Y ahí os contaba lo de Obama, ¿no? Ese político famoso por tener esas pausas largas, las de Obama. Cómo dominar el espacio, ¿no? Cómo no esconderte detrás de un atril y dominar el espacio, ponerte debajo del foco para poder transmitir, llenando también con tu cuerpo, ¿no? Con tu expresión corporal. Hablábamos de estructurar el mensaje, de no empezar a hablar por hablar, sino tener un mensaje muy estructurado, un mensaje en el que sabes cómo va a ir esa historia, cuál es el inicio, cuál es
es el centro y cuál va a ser el desenlace. Y finalmente tener muy claro ese call to action, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con mi comunicación? Tengo varias conclusiones que hemos ido anotando. Hoy ha sido Alicia la que ha anotado las conclusiones. Gloria decía que hay que interesarse por los demás, hay que ser interesante para los demás porque tú te interesas por ellos. Monse hablaba de la necesidad de la empatía, a la hora de comunicar. Jimena, que también es una profesional de la comunicación, nos hablaba de la importancia de identificar el lenguaje no verbal en nuestra audiencia y nos recordaba que la comunicación es absolutamente clave para todo. Carmen Ferrer también nos lo decía, ¿no? La comunicación es una gran herramienta para muchísimas cosas. Alicia, docente de hostelería, nos decía la comunicación es importante y uno de los momentos más importantes de su profesión son los briefings, ¿no? Esas reuniones previas al servicio que se hace con el equipo de sala o con el equipo del hotel para que todo el mundo sepa qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? Para poder transmitir ese call to action, qué es lo que quiero que hagáis en el servicio de hoy. Wolfgang nos decía que hay que crear conexión, nos decía, yo hablo con muchísima gente, pero siempre invierto unos minutos muy preciosos en hablar de la persona, no en saltar directamente al tema que me ocupa. Esa parte de charla social que genera esa primera empatía, esa primera conexión y hace que la comunicación pueda ser más fluida. Ita nos hablaba de la importancia de conocer al receptor, fundamental. Si no sabes a quién le estás hablando, no vas a saber qué decirlo. Diana nos decía que nos ponía como ejemplo que muchas veces cuando comunicas tienes que pensar como en un árbol de Navidad, ¿no? Y ha sido un ejemplo muy bonito porque ella decía, la comunicación es como un árbol de Navidad donde si tú eres quien comunica, tú eres la parte superior, eres la estrella del árbol, la comunicación baja, pero cuando tú como estrella de ese árbol de comunicación ves que la información se va por las ramas, tienes que volver a recuperarla para que vuelva a ser esa comunicación troncal que tú has planeado, ¿no? Era una analogía muy interesante. Cristina nos hablaba de conexión, de empatía, nos hablaba también del autoconocimiento. Comunicar bien también es autoconocerte. ¿Cuáles son mis superpoderes para comunicarme, ¿no? ¿Cuáles son mis habilidades para poder comunicarme mejor? Aurelio también hablaba de habilidades, en este caso de soft skills, de habilidades blandas, ¿sabéis? Todas aquellas que están relacionadas con la inteligencia emocional, ¿no? Fundamental también para poder construir esta comunicación que hoy es, la vamos a llamar una comunicación de impacto positivo. Pepita, abogada, nos decía estructurar sí, pero también saber improvisar, no perder la capacidad de saber improvisar. Y teníamos a Amelia nos decía manejar los nervios, importante manejar los nervios y conocer a tu audiencia. Han sido diferentes conclusiones, pero todas ellas yo creo que tienen algo en común, ¿no? Y es que valoramos la comunicación como una herramienta absolutamente imprescindible para todos los ámbitos de la vida. Si la sabemos estructurar, si somos empáticos con la audiencia, si conocemos exactamente el objetivo de nuestra comunicación y si esa comunicación lleva a generar impactos positivos con las personas que tenemos alrededor, yo creo sinceramente que es un gran superpoder. El segundo que estamos aprendiendo, que estamos analizando en estos talleres